Bien, estos videos son para reforzar el tema de lo que hemos venido viendo sobre las definiciones ácido-base. En primer lugar, bueno, definiciones ácido-bases en algunos libros aparecen como teorías ácido-bases, pero bueno, no lo son tan en sí, sino que simplemente definen lo que es un ácido o lo que es una base. Capaz que sí, cuando llegamos a Pearson podemos hablar de una teoría, pero en general se habla de definiciones ácido-base. Es un tema que se enseña en sexto año, en 2006, y en sexto año se ve la definición de Arrhenius y la de Bronsted y Lowry, y a veces también se ve la definición de Lewis. Em, bien, empezamos por Arrhenius, entonces. Arrhenius habla de sustancias, ¿sí? Se refiere a sustancias, o sea, cuando hablamos de sustancia nos referimos a una sustancia neutra, ¿ah? Que en solución acuosa va a liberar el ion hidrógeno, el hidrogenión, y una base es una sustancia, esa era la definición de ácido, y una base es una sustancia que en solución acuosa va a liberar el ion hidróxido. ¿Sí? O sea que, en definitiva, Reños hace su tesis doctoral con la disociación electrolítica y esto es parte de esa tesis doctoral. Eh, no es que él haya prestado atención exclusivamente a los ácidos y a las bases, sino a lo que es la disociación electrolítica en general. Bien. Arrhenius entonces define un ácido como una sustancia que en solución acuosa libera hidrogeniones H más acuoso, ¿sí? Y una base como una sustancia que en solución acuosa libera hidróxidos, o sea, el anión hidróxido en solución acuosa. Bien, entonces, según esta definición, es fácil hacer el planteo de las ecuaciones de disociación de Arrhenius, que muchas veces nosotros las usamos en primera línea, ¿ah? Como por ejemplo, bueno, el ácido clorhídrico, ¿sí? Recordemos que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, o sea, nosotros acá le metemos de otra definición, pero bueno, el ácido clorhídrico en realidad parte del cloruro de hidrógeno gaseoso y se disocia totalmente, ¿sí? En los iones H más y Cl menos, por lo tanto no tiene sentido hablar de la especie HCl acuoso, aunque lo usamos. Pero cabe destacar de que eso está en cuestionamiento. O sea, tenemos que ver si ponemos esto, en realidad lo que estamos haciendo es que tenemos una mezcla, ¿sí? De hidrógenos positivos y de cloruro. Bien, después recuerden que todos los hidrácidos, ¿sí? Están formados por hidrógeno sin un metal, terminan en hídrico y el anión termina en uro. Después tenemos los oxoácidos, como por ejemplo el ácido nítrico, ¿sí? Que se va a disociar de esta forma según Arrhenius. Y bases típicas tenemos, por ejemplo, el hidróxido de potasio, que se va a disociar como K más, OH menos, o sea, catión potasio y anión hidróxido. El hidróxido de sodio, que igual que el anterior, que es la potasa, está en estado sólido, se va a disociar, ¿sí? En sodio más y anión hidróxido. Bien, según Arrhenius, si tenemos una base como por ejemplo el hidróxido de calcio, esto se va a disociar en calcio 2 más
y 2 hidróxidos. Y si el ácido fuera diprótico, como el sulfúrico, la disociación va a permitir obtener 2 protones por unidad fórmula inicial, ¿sí? Y el sulfato. Bien. Las limitaciones de Arrhenius van, además de que se puede explicar la acidez de algunas especies y la basicidad de algunas especies en solución acuosa, no puede explicar la basicidad de aquellas sustancias que no tienen OH, que no tienen hidróxido en su estructura, como por ejemplo lo era el amoníaco, que ya era conocido en esa época, ¿sí? Entonces el amoníaco no puede ser explicado según esta definición cuya fórmula es NH3, aunque para que la fórmula encaje dentro de la definición de Arrhenius, muchas veces ustedes habrán visto que aparece como NH4OH, o sea, como hidróxido de amonio, aunque sí existen evidencias de que la molécula de amoníaco puede estar solvatada como NH3, ¿sí? Si yo formulo el amoníaco como hidróxido de amonio, en realidad lo que hice fue agregarle una molécula de agua a la fórmula original del amoníaco y ahí sí lo puedo disociar como las bases, como cualquiera de las bases en amonio y en hidróxido. Pasamos a la siguiente definición, la definición de Bronsted y Lowry, propuesta por dos personas, dos científicos en forma separada, ¿sí? Que llegan a conclusiones semejantes y se le conoce como una única definición ácido-base. Esta definición, ¿sí? Es algo diferente ya porque habla de ceder y aceptar un protón. El que cede es el ácido y el que acepta es la base. Entonces, ceder ya es diferente a liberar porque implica el hecho de que si yo cedo o dono, estoy dando algo a otra especie que lo va a recibir. Por lo tanto, es una definición que se establece en base a la transferencia protónica y a la competencia por el protón. O sea que ácido es una especie capaz de ceder un protón. Recuerden que el protón sigue siendo H+, ¿no? Y base es una especie capaz de aceptar un protón H+. Esta definición es muy importante para los sistemas biológicos porque en los sistemas biológicos hay transferencia de protones y es muy importante que la entiendan bien, sobre todo cuando se enseña esta definición en sexto año. Vemos que, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Bueno, el ácido clorhídrico entonces va en compañía del agua, o sea, cuando el ácido clorhídrico toca el agua, ¿sí? Recordemos que en realidad es cloruro de hidrógeno gaseoso el que toca el agua, y lo que va a ocurrir acá es que como esta especie es más ácida que el solvente, le va a transferir un protón al solvente y el ácido clorhídrico o el cloruro de hidrógeno se va a transformar en cloruro, ahora sí acuoso, este es gas y este es líquido, y el agua que acepta un protón se va a transformar en el ion hidronio H3O más acuoso. Entonces, según esta definición, el ácido clorhídrico estaría actuando acá como ácido 1. ¿Y qué es lo que me queda después que el protón se va con el agua? Bueno, me queda esta especie que es la base conjugada del ácido clorhídrico.
Es la base 1. Bien, ¿por qué el agua acá se comporta como base? Se comporta como base 2 porque el agua acepta un protón del ácido clorhídrico y el ion hidronio va a ser el ácido 2. Entonces, esta definición da lugar a varias cosas. Una de las cosas que da lugar es a lo que son los llamados pares ácido-base conjugados. Y en este caso, los pares ácido-base conjugados son HCl, Cl-, o sea, cloruro de hidrógeno, cloruro, y agua, hidronio. Estos son los dos pares ácido-base conjugados de esta disociación. Los pares ácido-base de conjugados son especies que difieren en un protón.